No os lo vais a creer, pero durante años os han mentido sobre el Real Madrid. ¿Cómo puede ser eso, Quillo? No puede ser. Puede ser. Y te lo voy a demostrar. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? ¿Os habéis dado cuenta que las dramatizaciones ya cada vez empiezan antes, no? O sea, antes, digamos que dejaba que pasaran unos minutos, entraba más o menos en el tema que quería hablar, llegaba a la parte álgida del vídeo y ahí te soltaba la dramatización. Ahora ya directamente desde el principio, pero es que cualquier día voy a empezar con dramatización como mi hija, como la heredera, que ahora cuando hay algo que no quiere comer, pone esos pucheros que saben que a papá que me derrota con esos pucheros y me pone esos pucheros y le acabo dando un poquito de chocolate, una cosa así, pero ya voy aprendiendo, ya voy aprendiendo y ya no trago con esos pucheros. Bueno, pues yo creo que cualquier día abres el canal, das al play y aparezco yo haciendo el idiota, que es lo que más me gusta en la vida. Pero bueno, que este vídeo era para demostrar que os han mentido toda la vida, básicamente. O sea, el tema sobre el que os quiero tratar es lo de el Real Madrid y el mercado de fichajes, ¿no? El hecho de que el Real Madrid es un club súper gastador, es un club que infla el mercado, es un club que revienta el mercado, es el club que más invierte en grandísimos fichajes, de tal. Era todo mentira. Y vamos a retroceder un poquito en el tiempo para saber por dónde van los tiros de que era todo mentira. Tú te vas a Google, pones cartera versus cantera y te sale, bueno, te sale hasta Iñaki Angulo, que lo estamos viendo en la segunda fila a la derecha, te sale Iñaki Angulo, un vídeo de Iñaki Angulo. El tema es que te vas al cartera versus cantera y sale una portada de Mundo Deportivo, una portada de Sport, otra portada de Mundo Deportivo, un collage de portadas hecho por la libreta de Bangal. Bueno, sale un vídeo mío, cuidado, sale un vídeo mío, 400 millones de euros en 3 jugadores. No era cartera versus cantera. Va, leyendaza, aquello barrio saliendo aquí en Google también. Bueno, la historia es que ya lo habéis visto, el cartera versus cantera nos inundó durante una época, sobre todo la época en la que el Barcelona, pues como invertía el dinero en Negreira, pues luego tampoco tenía para muchos fichajes. Es decir, si me estoy gastando millones de euros en el vicepresidente de los árbitros, no puedo andar fichando grandes jugadores. Entonces, tuvo la suerte, además, de que le salió una hornada de canteranos increíble, con Puyol, con Xavi, con Iniesta, sobre todo con Leo Messi, etcétera, etcétera. Y digamos que en esa época en concreto el Barça invirtió algo menos y ya se empezó a hablar de el Madrid ficha los balones, el Madrid compra los balones de oro y el Barça los fabrica. Eso fue un eslogan que estuvo persiguiendo al Real Madrid con la era Messi, yo no sé, la de tiempo que te lo contaron, es que esto fue real, lo de el Real Madrid compra los balones de oro, el Barça los fabrica, pero ¿cómo los fabrica? Con mucho cariño, los fabricaba con mucho cariño. Bueno, pues todo esto es mentira. ¿Y cómo descubres que todo esto es mentira? Pues con los datos en la mano. Al final, también hay una frase muy manida en este país que dice que dato mata relato. Es decir, si tú tienes información, si tú tienes datos, puedes reventar cualquier tipo de relato y evidentemente hoy quería hacer un vídeo para reventar el relato que os llevan contando durante muchos años y que tú como madridista lo mismo hasta alguna vez has llegado a comprar. Aquí tenéis esta tabla de Transfermarkt que vuelvo a apuntar lo de siempre, los valores pueden bailar más o menos, pero la tabla es fiable porque todos conocemos este tipo de movimientos. Estamos hablando de las operaciones, de los fichajes más caros de la historia del fútbol. En el primer lugar, lo sabíamos, Neymar, aquel fichaje astronómico, un pago de cerca de 222 millones de euros por parte del PSG. Aquí pongo un apunte. Hay fichajes, hay operaciones que tuvieron variables, ¿no? Es decir, yo qué sé, me lo invento. Philippe Coutinho, 135 millones fijos más X en variables. Vale, las variables no aparecen en esta tabla. Lo quería comentar porque es un dato importante y es un dato a tener en cuenta. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, Coutinho y Dembélé, entre los dos, acabaron sumando cerca de, o incluso más de 300 millones de euros. El Barça se gastó más de 300 millones de euros en esos dos futbolistas. Si tú sumas solo la cuantía fija, te vas a 270 millones. Es decir, que aquí faltan las variables. Pero repito, Neymar y Mbappé, el PSG ha sido el club que ha firmado los dos traspasos más claros de la historia del fútbol, al menos hasta el día de hoy, día 3 de enero de 2024.
Coutinho, Dembélé al Barcelona 3 y cuarto, o sea, tercer y cuarto puesto. Joao Félix en un fichaje que se ha hablado poco, pero que al Atlético de Madrid le supuso un gasto extraordinario y casi una auténtica ruina. Es el quinto fichaje más caro de la historia del fútbol, superando los 125 millones de euros, repito, sin entrar en las variables. Te vas ya a Enzo Fernández, Chelsea, Antoine Griezmann al Barça, que se cascó otros 120 kilos, Grealish City, Juventus, que fichó a Cristiano Ronaldo procedente del Real Madrid, superando los 100 millones de euros, y Declan Rice, que cierra ese top 10 en este fichaje por el Arsenal hace unos cuantos meses, superando también los 100 millones de euros. Para ir al Real Madrid, para llegar a un fichaje del Real Madrid, te tienes que ir a la 12ª posición. Eden Hazard, que fue una auténtica ruina. O sea, si antes hemos dicho lo de Joao Félix, aquí tenemos que decir lo mismo. El fichaje de Eden Hazard fue una auténtica ruina, pero ya veis que PSG, Fútbol Club Barcelona, Premier, Atlético de Madrid y se cuela la Juventus, pero es que el Fútbol Club Barcelona, de hecho, tiene a 3 de los 10 fichajes más caros de la historia, o ha sido el protagonista de 3 de los 10 fichajes más caros de la historia del fútbol. Ahí tenéis el dato y también tengo para todos aquellos que me vengan a contar la milonga de no, es que el Real Madrid infló el mercado y tal. No, el Real Madrid no infló el mercado. El Real Madrid no infló el mercado. Porque cuando el Real Madrid, por ejemplo, ficha a Eden Hazard, el PSG ya se había gastado más de 200 millones por Neymar y el FC Barcelona ya había invertido más de 300 millones por Coutinho y Dembélé. Es decir, no es que el Real Madrid gaste ciento y pico millones en Hazard, que repito, fue un desastre en lo económico y lo deportivo, pese a que era un fichaje que había que hacer. O sea, no es que el Real Madrid se gastase una morterada en Hazard y luego el resto, debido a que se infló ese mercado, tuviera que gastar más dinero del que pensaban que iban a gastar. No, no, no. De hecho, grandes fichajes, muchos o casi todos los fichajes que hay en la parte top 10 de esta tabla se hicieron antes que el propio fichaje de Eden Hazard. Esta historia también te la contaron con los Galácticos, con Cristiano Ronaldo. No es que el mercado se ha inflado porque el Real Madrid ha pagado no sé cuánto por Cristiano Ronaldo y al final se descubrió y se demostró, obviamente, que el fichaje de Cristiano Ronaldo acabó siendo barato, que se me entienda. O sea, no gastar ni siquiera 100 millones de euros por uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, a mí es que me parece incluso barato, entre comillas, y repito, queriendo que se me entienda la reflexión. Es decir, durante muchos años a ti te han contado que el Real Madrid reventaba el mercado, que el Real Madrid inflaba el mercado, y es mentira. Que el Real Madrid pagase X dinero por Hazard, tampoco se lo puedes tú atribuir a que otros reventasen el mercado, pero es evidente que tú pagas ese dinero por Hazard, primero porque lo valía, porque era uno de los mejores jugadores o el mejor jugador de la Premier en ese momento, y luego pues porque las cifras que se estaban empezando a mover en esos años en el mercado de fichajes ya apuntaban a ir superando con total naturalidad los 100 millones de euros. ¿Que luego el Real Madrid podría haberse colado en el top 3 incluso fichando a Mbappé? Sí, pero no lo fichó. El Real Madrid, cuando pudo fichar a Mbappé, sin ser agente libre, que ya no me acuerdo si fue hace 2, 3 o 4 años, porque el culebrón Mbappé lleva toda la vida con nosotros, pues sí, hubiera estado cerca de esos 200 millones de euros, pero no se los gastó. Y en cambio, los del cantera versus cartera, los de no lo pueden entender, que son los del Atlético de Madrid y tal, unos tienen a 3 jugadores en ese top 10, el otro tiene a un jugador que es Joao Félix en ese top 10. Repito que para encontrar a Real Madrid te tienes que ir al puesto número 12. Que no te engañen más. El Real Madrid no infla el mercado. El Real Madrid, evidentemente, cuando hace un gran fichaje, pues tiene que gastar una suma de dinero importante. O sea, ¿cuánto se ha gastado en Bellingham? Cerca de 100 millones de euros. Pues porque Bellingham estaba en posición de valer cerca de 100 millones de euros. A lo mejor hace años, el fichaje de Bellingham, por cómo estaba el mercado en ese momento, hubiera sido, yo qué sé, de unos 70 millones de euros, una cosa así, si hasta Zidane valió mucho menos que 100 millones de euros, pero el mercado está como está. ¿Quiere decir que el Real Madrid infla el mercado por pagar 100 millones de euros por Bellingham? No, quiere decir que el Real Madrid está pagando lo que cuesta un jugador que está llamado a ser uno de los mejores del mundo y posiblemente el mejor futbolista de su generación. El problema es que a ti, durante muchísimo tiempo, te han estado diciendo que el mercado estaba inflado porque el Real Madrid pagaba mucho por los fichajes, cosa que es mentira y cosa que te acabo de demostrar, porque, repito, el primer jugador del Real Madrid que aparece en la lista de jugadores más caros de la historia es Eden Hazard. Y antes de Eden Hazard ya había habido gastos superiores al del futbolista belga, como el de Coutinho, como el de Dembélé o como el de Kylian Mbappé. Esto te lo cuento porque llegará un momento, seguro, porque esto funciona así y es muy cíclico, en el que el Real Madrid
a la hora de hacer una pequeña reconstrucción en su plantilla, se gaste una gran suma de dinero en un fichaje. Se pueda gastar, ¿qué te digo yo? Tal y como está el mercado, 200 kilos en un delantero, 180 en tal, y te dirán, ¿ya está el Real Madrid inflando el mercado? No, porque cuando el Real Madrid vaya a gastar 200 millones por un jugador, si los gasta, es porque esa cifra ya estaba instalada en el mercado antes incluso de que llegara el Real Madrid. Menos portaditas, menos lecciones morales, menos lecciones sobre economía y sobre quién gasta más y quién gasta menos, y más estudiar lo que se ha hecho en los últimos años, más tirar de datos, que cuando tiráis de datos os dais cuenta que todo lo que habéis dicho sobre el Real Madrid, pero también sobre el Barça, era mentira. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.